para cerrar nuestro mes, el mes de la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato hacia las personas mayores, con un tema realmente muy sensible y muy importante. Cada uno de nosotros, en algún momento indistinto de nuestra vida, ha ejercido el papel de cuidador o cuidadora. Y es muy interesante analizar desde la perspectiva del cuidador cómo la persona que padece una sobrecarga del cuidado tiene factores de riesgo, desarrolla factores de riesgo para maltratar hacia la persona receptora del cuidado, pues obviamente una persona mayor. Y por lo tanto, dice Robles y Díez en su estudio hecho en 2012, en la Asociación Mexicana de Gerontología, que hay una relación directamente proporcional entre la sobrecarga del cuidado y el riesgo de maltrato hacia una persona mayor. Y ese pues es el tema que vamos a discutir en esta tarde. Y pues tengo a bien presentarles a una excelente amiga profesional de la psicología, pero sobre todo con una profunda experticia y amplia experticia en el tema de personas mayores, envejecimiento psicológico desde una perspectiva de derechos humanos. Y le doy la cordial bienvenida a la licenciada Katia Melanie García Campos. Bienvenida, Katia. La formación académica de la licenciada García tiene una especialización en psicoterapia integrativa de la Fundación Eagle Argentina, tiene un máster en gerontología social de la Universidad de Barcelona, tiene además un máster en gestión y dirección de recursos humanos, es licenciada en psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y tiene un diplomado en gerontología social de la Secretaría de Inclusión Social y del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de la Universidad de El Salvador, con una duración de 768 horas. La experiencia laboral actualmente aborda varias perspectivas del curso de vida, tanto jóvenes como personas mayores. Además tiene una práctica, es profesora titular de la asignatura de psicogerontología, muy importante, en la Escuela de Psicología de la Universidad Dr. José Matías Delgado. A la fecha es maestra titular del diplomado en psicogerontología de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología de la Universidad de Tamaulipas, México. Ha sido asesora de seminarios de graduación, de maestrías en Derechos de Familia de la Universidad Evangélica de El Salvador, pero además es educadora e investigadora en temas de envejecimiento de personas adultas mayores. Durante su trabajo y estadía como profesional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y pues sin más, dejo con ustedes a la licenciada Katia García. Bienvenida, Katia. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Nidia, por esta invitación. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir junto a ustedes este importante tema, que es un cuestionamiento en realidad y es sobre si la tarea de cuidado, ¿verdad?, podría llegar a considerarse un factor de riesgo para poder ejercer eh, de una manera u otra, ¿verdad?, una condición de violencia o maltrato hacia la persona adulta mayor. Y en este sentido, pues bueno, la pregunta creo que da cabida para darlo no por sentado, sino como una forma de también en la que hemos ido avanzando en la investigación, sobre todo porque creo que el colocar al cuidador primario y secundario como sujetos de derecho ha sido recientemente, es decir, de hecho la gerontología no es una ciencia que tenga mucho tiempo, así como el estudio de la vejez y el envejecimiento. Creo que hemos ido ganando poco a poco terreno, hemos ido ganando poco a poco espacios en los cuales se va discutiendo en relación a la etapa que puede llegar a considerarse la etapa más larga de la vida. Y es así, pues, que llegamos a ver desde diferentes ciencias, ¿no?, lo que pasa en esta etapa. Y uno de estos elementos fundamentales es cuestionarnos qué pasa con los cuidadores primarios, qué pasa con los cuidadores secundarios, sobre todo porque hasta antes, bueno, quizás de darle pensamiento un poco a qué sucedía con las personas que ejercen esta gran labor, se consideraba algo normal, algo natural, el que personas dentro de los núcleos familiares asumieran estos roles, ¿no? Entonces, desde aquí lo vamos a ir analizando poquito a poquito durante esta jornada. Si ustedes tienen preguntas, voy a estar atenta igual para estar leyendo. Si ustedes gustan, podemos pasar la presentación y al final pues nos quedamos entre todos discutiendo, y si tienen pues igual alguna
información, comentario que ustedes quisieran compartir, pues bienvenido sea, sobre todo porque este es un espacio para poder compartir, más allá de poder presentar una teoría, sí lo estoy haciendo desde, como bien les explicaba Nidia, desde la experiencia psicoterapéutica y también de acompañamiento en diferentes luchas en materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, para empezar, vamos a definir qué vamos a entender por tarea de cuido, ¿verdad? Creo que tenemos que partir de acá, porque qué es lo que vamos a referirnos cuando mencionábamos esta pregunta. Y vamos a entenderla como la acción de cuidado informal ejercida por familiares o terceros, quienes pueden ser catalogados como primarios o secundarios según el nivel de responsabilidad en la acción de cuidar a una persona mayor con dependencia física funcional. Quizás vamos a partir de acá, porque cuando hablamos de cuidadores hay que distinguir entre cuidadores primarios y cuidadores secundarios, porque no todas las personas tenemos las mismas responsabilidades ni tampoco el mismo nivel de compromiso o de tiempo y de recursos al momento de cuidar a una persona adulta mayor. Y es precisamente por eso que quiero presentarles em, ciertas características, ¿verdad? Vamos a presentar 7 características que son indispensables para poder entender a qué persona vamos a considerar un cuidador primario. Estas características las vamos a tomar desde una labor que puede llevar muchísimo tiempo, que es la labor de cuidar a una persona que pueda tener un trastorno neurocognitivo, como en este caso es una demencia de tipo Alzheimer. Tenemos que tener presente que hay diferentes tipos de demencias o de trastornos neurocognitivos que dependiendo de su particularidad y dependiendo también de las complejidades de contexto, así como las necesidades del propio paciente, van a requerir pues una cantidad de tiempo. Hay condiciones que puedan requerir menos tiempo que otras. En este caso, consideré y tomé a bien colocarles estas características porque en el caso de la demencia de tipo Alzheimer puede ser una patología que dure más de 5 años, lo que va a significar que el cuidador primario va a ser una persona que va a tener características muy particulares, ¿no? Porque no es lo mismo cuidar a una persona durante algunos meses que cuidar a la persona por años, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues la Asociación de Familiares de Bilbao nos proponen ciertas características que en lo personal me gustan mucho para poder entender esto. La primera es que va a ser un experto, bueno, perdón, es una persona que está completamente expuesta constantemente a una sobrecarga, tanto física como emocional. Y aquí quiero hacer la pausa porque tenemos que entender que la persona cuidadora primaria, y cuando es eh, familiar, no es una persona experta, ¿verdad? No es un profesional de la salud, no es un enfermero, no es una enfermera, es una persona que simplemente está ahí porque puede ser familiar, porque puede ser una persona contratada, pero usualmente son familias, los cuidadores primarios, y son personas que están constantemente, bueno, expuestas a esta sobrecarga a nivel físico y emocional, y se refiere a nivel emocional porque obviamente puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, esposa, nuestro hermano, hermana, es decir, una persona con quien guardamos un vínculo afectivo. Y precisamente por esto, cada vez que la persona está cuidando, pues no estamos hablando que simplemente cuide a una paciente, sino que está cuidando a una persona con quien tiene un acúmulo de sentimientos y afectos, así como recuerdos e historias y experiencia de vida. Por eso es que también la sobrecarga emocional va a estar ahí presente. La siguiente característica es que suelen asumir la responsabilidad absoluta de la persona enferma en todo lo que concierne a su medicamento y cuidado en general. Es decir, esta persona va a asumir la asistencia a consultas médicas, la asistencia a todo tipo de cosas que el paciente va a requerir, ¿verdad? Entonces, esto es también muy importante. Lo siguiente es que debido a su vínculo en cuanto al paciente, ¿verdad? De dependencia que se crea con la paciente, va el cuidador se ve en último caso, empieza a perder poco a poco, a perder su independencia como persona. Quizás acá hay que entender que no nos referimos a que el cuidador también se enferme o esto, sino que más bien la característica se refiere a que
el cuidador primario empieza a perder sus propios proyectos de vida porque empieza a estar ahí presente por y para el paciente, ¿no? Entonces es importante tener desde esta perspectiva el contexto desde donde estamos partiendo para ver si esto pueden llegar a ser factores de riesgo durante este proceso de tarea de cuidado para que la persona pueda llegar a ejercer o no un tipo de violencia. Lo siguiente es que precisamente como la persona empieza a vivir por y para el paciente, empezamos a olvidarnos de nosotros mismos, lo que va a significar también la pérdida de nuestro propio tiempo libre. Tendemos a poner una pausa en el proyecto de vida como tal, lo que va a significar la paralización de toda la vida de la persona. Esto, pues obviamente no va a ser fácil para el cuidador primario porque significa que el cuidador va a tener sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, me puedo sentir satisfecho de estar ejerciendo la tarea de cuidado, pero por otra parte puede hacer que me genere también un tema de frustración personal, un tema de sentirme insatisfecho de que he pausado muchos de estos proyectos, ¿no? Para muchos cuidadores primarios, sobre todo en condiciones, como les mencioné, a largo plazo, como pueden ser los trastornos neurocognitivos, las demencias, etcétera, los cuidadores sí tienen que hacer pausas de no meses, sino que estamos hablando de que hacen usualmente pausas que pueden llevar años de estas pausas. Por ejemplo, si una persona deseaba especializarse en su carrera, si una persona deseaba estudiar una carrera y en ese momento el resto de familias lo colocan como una persona cuidadora, pues debe de poner pausa a sus proyectos personales para poder realizar esta tarea de cuidado. Lo siguiente es que es percibido por el resto de familiares como el cuidador primario. Eso quiere decir de que el resto de personas pues también lo va a colocar. No solo es que él asume la responsabilidad, sino que todos los demás también lo van a, le van a colocar como responsabilidades. Acá podemos encontrarnos con un panorama donde el resto de la familia, al reconocerlo a él o a ella como único cuidador primario, puede hacer de que depositen en esa persona más responsabilidades de las que realmente pueden realizar e incluso puede ser una justificación para no apoyar a la persona. Por ejemplo, si en eso llegó un cuidador secundario, que podría ser un hermano, pongamos en un ejemplo donde sea mamá la que tenga una condición, llega un cuidador secundario que puede ser un hermano y hermana, eh, y la cuidadora primaria, pues le vamos a poner mujer porque la mayoría de cuidadoras primarias son mujeres. eh, entonces llegan a visitarlo y mamá de repente pues eh, se orinó o hizo heces, por ejemplo, y necesitamos cambiarlo. Entonces en esto los cuidadores secundarios es como no lo voy a hacer yo, sino que tú sabes cómo se hace, mi mamá no se deja cuidar por mí, mi mamá no se va a dejar que yo la vea, entonces tú la cuidas, ¿no? Entonces acá, en esta característica en particular, es importante verla porque muchos de los cuidadores secundarios pueden excusarse en el hecho de que está el cuidador primario como responsable absoluto y entonces puede hacer de que no realicen ciertas actividades que pueden ser de apoyo al cuidador primario por considerar de que es responsabilidad de este cuidador primario el realizar las actividades. Lo siguiente y muy importante en cuanto a los cuidadores primarios es que la mayoría de ellos no van a tener una remuneración económica o sea, tal cual, ¿no? A diferencia del profesional que está contratado específicamente para realizar tareas de cuidado, en el caso de los cuidadores familiares, pues ellos no van a tener estas remuneraciones. Sí, entonces, si estamos hablando de que renunciamos a nuestro propio proyecto de vida, si estamos hablando que también empiezo a vivir por y para mi paciente, el tema económico va a pesar acá muchísimo, ¿no? Y justamente vamos a ver más adelante cómo muchas investigaciones han encontrado que esta característica puede ser altamente vinculante al que muchas personas puedan llegar a hacer o ejercer, perdón, violencia o maltrato hacia la persona adulta mayor. Y pues bueno, también vamos a considerar a un cuidador primario en cuanto al periodo de tiempo en el cual ha ejercido esta tarea y esto puede ser desde 6 semanas, 3 meses,
realizando esta tarea de cuidado. Pero como les mencioné, en el caso de los trastornos neurocognitivos o en el caso de demencias o condiciones neuromusculoesqueléticas, pues estamos hablando que puede ser muchísimo más tiempo, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que puedan tener como Parkinson, por ejemplo, que pueden ser más años, o sea, un paciente puede tener 20 años de tener Parkinson y entonces el cuidador primario ha estado durante todo este tiempo. Entonces estamos hablando que sobrepasamos a 6 meses, ¿verdad? O 3 meses, perdón, sobrepasamos esta cantidad y estamos hablando que realmente estamos expuestos a muchísimo más tiempo en realizar esta tarea. Y pues bueno, en este sentido, tenemos que considerar entonces, y ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el maltrato y la violencia hacia el adulto mayor? Bueno, es importante porque necesitamos contextualizar en qué condiciones está el cuidador primario para poder decir, bueno, no justificando en ningún momento las acciones de violencia, sino más bien entendiendo también cómo la misma persona eh, está en medio de una situación la cual debe de ser atendida, ¿no? Porque también es importante que cuando hablamos de violencia y del maltrato, no solo tratemos a la persona víctima, sino también al victimario, porque para llegar a ser victimario, pues también hubo ciertas condiciones que fueron favorables para que se fuera y realizara pues estas acciones, ¿no? En este sentido, tenemos que tener presente que la persona que cuida a una persona con discapacidad o enfermedad crónicas implica ver la vida desde una manera diferente, modifica las funciones en las que se está acostumbrado, toma decisiones en la medida en que tiene que ir viendo las alternativas, sobre todo porque las condiciones de vida del mismo paciente pueden irse complicando, lo que va a significar que debe de responder o rápidamente asumiendo nuevas responsabilidades, también realizando nuevas tareas y acciones para que esta tarea de cuidado pues sea de la mejor manera, lo que va a significar mucho esfuerzo físico, emocional, psicológico e incluso pues que también va a implicar un tema espiritual o religioso que también necesitamos tenerlo presente. Asimismo, esta misma complejidad va a tener presente no solamente en toda esta carga que en sí implica la tarea de cuidado, sino en las responsabilidades, también en el compromiso de tiempo, economía, etcétera, lo que va a representar que también la persona se debe de adaptar a las necesidades cambiantes del paciente al quien se está dedicando. Eso mismo nos va a hacer ver de que de la mayoría de los cuidadores primarios llega a sobrepasar los límites de lo que se va a considerar una tarea de cuidado usual y llegan a considerarse entonces este cuidado como algo extraordinario, algo que va a demandar del cuidador primario muchísimas más cosas de las que inicialmente pensó que iba a implicar realizar esta tarea de cuidado. Y es que también eso hay que tenerlo muy presente. Muchos cuidadores primarios, cuando se comprometen a realizar esta tarea, desconocen en realidad a qué es lo que se van a enfrentar. Ellos usualmente desconocen las condiciones, precisamente incluso de la misma enfermedad a la que se van a enfrentar, desconocen el tiempo de duración de esto, ¿verdad? Empiezan sabiendo de que van a ser cuidadores, pero en muchos imaginarios de los cuidadores primarios piensan que van a ser meses o que van a ser 1 o 2 años, pero porque cuando se habla con ellos y ellos dicen, yo no me imaginé que fuera a pasar tanto tiempo en esto, ¿no? No me imaginé que mi vida se fuera a paralizar, ¿no? No me imaginé que el tiempo pasara y que esto me pasara sobre todo factura a mí como persona, donde yo también estoy envejeciendo y en el cual yo también estoy presentando ya ciertas características que requieren atención en salud tanto física como mental, porque yo estoy ya también en mi propio proceso de envejecimiento. Y es precisamente por esto es que tenemos que tener presentes ciertos aspectos que son sumamente relevantes en el momento de ver a un cuidador primario. En primera es la variable de género. Como les mencioné, la mayoría de cuidadoras primarias son mujeres, ¿no? Es decir, no quiere decir que no hayan hombres cuidadores, no, porque sí hay hombres cuidadores, pero la mayoría de los cuidadores primarios son mujeres. De hecho, una de las investigaciones en las cuales participé hace ya bastantes añitos atrás, o hace 10 años más o menos, que fue con la Asociación de Alzheimer El Salvador, por cierto,
Cuando hablábamos con los cuidadores primarios, pues en aquel momento el 76% de los cuidadores eran mujeres. Y era porque, como ellas mencionaban, quizás el hecho de ser a veces hijas únicas, a veces ser hijas solteras, a veces ser amas de casa, eh, se consideraban de que como ya cuidaban a otras personas o ya se dedicaban quizás a estas tareas, pues era la persona que era más idónea para poder realizar la tarea de cuidado. Entonces es así, donde la mayoría de las mujeres en sus casas pues asumen estos roles de cuidado, ¿no? En algunos de los casos también la mayoría eran esposas, lo que significaba también para ellas un cambio por completo de roles, ¿verdad? Y donde antes podrían ser rol más pasivo en temas de que, por ejemplo, su pareja fuera el proveedor de su hogar y en este caso pues ahora no, ¿verdad? Sino que ahora es la persona que hay que cuidar, entonces a ellas asumían el rol de proveer el recurso económico, realizar las tareas de cuidado. Esto va a traer consigo una gran carga para las cuidadoras primarias y por eso les mencionaba, no es que en este contexto vamos a justificar las acciones, sino también entender el por qué llegan muchas veces los cuidadores primarios a una condición de límite en el que probablemente sus acciones hacia su paciente no sean específicamente con una mala intención, pero sí pueden llegar a ser consideradas o una relación bastante importante con esta sobrecarga y la acción de violencia. Lo siguiente es los ingresos económicos, como les mencionaba, a veces pueden ser muy escasos y dado que la tarea de cuidado no tiene una remuneración en específica, tanto ni reconocida por la familia, ni tampoco reconocida por el mismo Estado, ¿verdad? Es decir, en nuestro país no tiene todavía las ventajas que podrían llegar a tener cuidadores primarios en países desarrollados, quienes reciben una remuneración por la realización de esta tarea que no compensa tampoco la sobrecarga de ser cuidador primario de 24/7, ¿verdad? 24 horas, 7 días a la semana, pero es un tema que también puede prevenir el que se dé sobre todo violencia patrimonial o violencia económica hacia los pacientes. Luego también tenemos la evolución que va teniendo la misma enfermedad. También es sumamente relevante. Como les comento, muchos cuidadores primarios desconocen cómo va a ser el avance de la patología que pueden llegar a presentar sus familiares. Cuando hay un desconocimiento, lamentablemente, pues la enfermedad va avanzando, las condiciones de dependencia física funcional también pueden ir incrementándose, lo que va a traer consigo que para muchos cuidadores primarios vaya a ser realmente un reto el poder realizar esta tarea. Entonces, ya con su cansancio y con la sobrecarga y con el hecho de que las condiciones empeoraron en vez de mejorar, y trayendo consigo pues también su propio proceso de duelo por aceptar de que mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hermano estuviera empeorando, ¿verdad? Y es un poco complejo también a nivel emocional esto, también va a requerir de que hagan más adaptaciones, que haya más exigencia hacia su propia tarea de cuidado. Esto, pues, como les menciono, es bastante complejo. Luego tenemos el parentesco con la persona con la persona enferma, ¿verdad? No es lo mismo ser un par dentro de mi mismo cohorte generacional, como en el caso de las esposas, como en el caso de las hermanas, que pueden ser personas ya también adultas mayores. Por ejemplo, muchas esposas son mujeres mayores de 65 años que son cuidadoras primarias, que ellas también son personas que requieren una atención integral dentro de todo el sistema. Entonces, para ellas también puede ser bien complicado porque no es lo mismo que esté realizando la tarea de cuidado una persona, digamos, joven, que pueda tener más energía, que pueda tener una mejor condición física realizando esta tarea, sino que también estamos hablando de que muchos de los casos, precisamente como las personas cuidadoras empiezan a vivir por y para el paciente, se descuidan a sí mismas y lo que va a traer consigo, pues que también, y sumado al parentesco y a la edad que puedan llegar a tener, factores que puedan llegar a agudizar ya la condición de síndrome del cuidador, que ya más adelante lo vamos a ver,
que pueden presentar los cuidadores primarios. Bueno, luego el estado de salud del mismo cuidador, que también es uno de los factores, ¿verdad? No es lo mismo tener a una persona con una salud robusta que tener a una persona con una condición de salud quizás un poco más vulnerable, que también va a ser eh, o que debe de ser beneficiaria por el mismo sistema, ¿no? Y luego también el conocimiento sobre la enfermedad, que tiene que ver acá muy, pero muy relevante la acción que hacemos nosotros como profesionales de la salud en informarle o en educar a las personas sobre las diferentes condiciones a las cuales se están enfrentando. Cuando un cuidador primario recibe esa información, creo que también se va preparando, tanto en estrategias de afrontamiento como también asimilando lo que va a ir sucediendo poco a poco, porque la mayoría de cuidadores pues desconoce, como les mencioné en un inicio, a qué escenarios se van a ir enfrentando conforme van pasando el tiempo. Dicho esto, va a significar también para el cuidador un gran reto, porque en la medida en que va avanzando la misma patología, y no reciben psicoeducación sobre esta, no saben qué hacer y a veces pueden realizar acciones que puedan ser contrarias al beneficio del paciente, no necesariamente por dolo, ¿verdad? Sino sin una mala intención, pero que lo están haciendo desde el mismo desconocimiento. No quiero decir con esto que todo va a ser por desconocimiento, solo estoy mencionando que en algunos casos hay ciertas acciones que sí se pueden dar por desconocimiento de la condición de salud de los pacientes. Y pues bueno, asimismo, y como último aspecto, podemos tener presente la edad del mismo paciente, que puede llegar a ser también un reto para algunos cuidadores primarios, ¿no? Porque no debe ser lo mismo cuidar a una persona entre 60 a 70 años que pueda llegar a tener una semidependencia a una persona un poco más grande de 90 a 100 años, que podemos irle agregando ahí ciertas condiciones, no solamente el diagnóstico inicial, ¿verdad? Sino que podemos tener a pacientes que pueden tener más de una condición física que pueda ser sumaria y que pues va a implicar pues mayores retos para el cuidador primario. Y pues bueno, con esto queremos ya ir como teniendo desde esta perspectiva como un contexto para llegar a hoy sí, a una situación que puede traer muchas de las causas por las cuales una persona cuidadora primaria puede llegar a ser un agente, ¿verdad? O un agresor de una persona adulta mayor. Como les menciono, esto creo yo que todavía requiere muchísima investigación porque no son elementos causales directos, sino son factores relacionales o vinculantes que pueden llegar a ser significativos para poder entender cómo es que se puede llegar a dar la agresión o no a una persona adulta mayor. Entonces, tenemos que entender que el síndrome del cuidador pueda llegar a tener su nombre y su cercanía mucho con nuestro síndrome de burnout, que es el síndrome que pues llegamos a padecer muchos profesionales de la salud, ¿verdad? Que significa el síndrome del quemado, que tiene sus propias características, ¿verdad? Y desde el agotamiento emocional, desde también la despersonalización o el hecho de que tenemos baja autorrealización profesional y que sus mismas tres características implican dentro de un contexto laboral, dentro de una organización o dentro de una institución, ¿verdad? En el cual un profesional puede llegar a desarrollarlo. El detalle con el síndrome del cuidador y su diferencia fundamental es que en este caso va a ser una persona que no necesariamente deseó estar en esa posición. Es decir, cuando hablamos del síndrome de burnout, creo que la mayoría de nosotros decide y decidió estudiar lo que estudiamos porque nos interesó, porque amamos nuestra carrera, porque teníamos una pasión en específica por esa profesión. Pero cuando hablamos del síndrome del cuidador, estamos hablando de personas que no específicamente decidieron ser cuidadores primarios o ser cuidadores secundarios, sino
que por diferentes situaciones familiares están en esa condición de cuidadores. Entonces, el síndrome del cuidador puede tener sus propias particularidades desde el hecho de que yo no decidí ser cuidadora primaria o asimismo mi vínculo emocional y afectivo con mi paciente, que es mi papá, puede ser mi mamá, puede ser mi esposo, mi esposa, puede ser mi hermano, hermana, es decir, una persona con quien yo guardo un vínculo y un vínculo muchas veces muy, pero muy profundo. Entonces, al inicio, cuando yo realizo esta tarea de cuidado, lo estoy haciendo desde este afecto, desde este amor profundo hacia la persona. A veces puede ser desde que lo realice, desde también, desde relaciones a veces muy complejas, ¿verdad? O muy complicadas que pueda llegar a tener los mismos cuidadores, que ya más adelante vamos a ver cómo esto es un factor de riesgo muy, pero muy importante. Eh, y entonces, pues bueno, desarrollamos este síndrome. Y este síndrome del cuidador constituye una sobrecarga de estrés o el estado psicológico del cuidador que estaba generado por condiciones del trabajo físico, así como la presión emocional, las restricciones sociales, así como las demandas económicas que surgen del cuidado a dicho enfermo, llevando el riesgo de padecer repercusiones en la salud física, en el estado de ánimo, en la familia, etcétera, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando que la persona va a estar expuesta a una sobrecarga de estrés. Estrés, dicho sea de paso, es una variable que ya todos y todas conocemos porque creo que durante todos los días experimentamos esta condición, desde situaciones muy pequeñitas cuando vamos en el tráfico o cuando estamos frente a un gran requerimiento laboral, etcétera, ¿no? En este caso, a la sobrecarga de estrés a la que nos vamos a referir específicamente es a la de un cuidador primario, ¿no? Un cuidador que quiero que se imaginen un día de este cuidador. Es una persona que se despierta probablemente 4 o 5 de la mañana. Lo primero que tiene que hacer es revisar, ¿verdad?, cómo amaneció su paciente, hacer, en el caso cuando ya hay estados más avanzados de los diferentes cuadros neurocognitivos o demencias, revisar, ¿verdad? Y bueno, realizar el cambio de ropa, realizar el cambio de pamper, ver, empezar a ver qué es lo que se va a hacer durante este día de comidas, bañar, vestir, etcétera, ¿verdad? Realizar los cambios de posición adecuados a cada ciertas horas. Empezamos a ver si tenemos consultas médicas, a ver los medicamentos que tocan durante este día. Si este día tenemos, pues, algún servicio de terapias, pues bueno, ver con el fisioterapista, con el terapista ocupacional, es decir, empiezo a organizar el día en aras de el paciente o la persona a la que estoy cuidando, ¿no? Entonces, sumado al hecho de que tengo esta presión psicológica o emocional, de cada día tiene también su afán, ¿verdad? Cada día va a tener sus propias tareas, cada día va a tener sus propios retos. Y pues bueno, en un periodo de tiempo, probablemente como seres humanos podamos ajustarnos, y esta palabra es sumamente relevante acá, es el ajuste que yo hago como cuidador primario y como familia, ¿no? Si en el caso de una hija que también pueda ser ama de casa y que tenga su propia familia, es un ajuste que ella pueda llegar a hacer en los primeros meses, teniendo las responsabilidades de su propio hogar con las responsabilidades de la tarea de cuidado. Conforme va pasando el tiempo, pues esta capacidad de ajuste del ser humano, pues va viéndose desafiante, o sea, se va viendo retada o con más nuevos desafíos, ¿verdad? A seguir el ajuste, pero que ahora va a implicar, pues, que ya tengo un poquito de cansancio y así va incrementando continuamente. La cuestión es que con esto llegamos a tener dos condiciones de sobrecarga, que es una sobrecarga objetiva y una sobrecarga subjetiva. En el caso de la objetiva, vamos a entender que es específicamente el, el estrés que causa, ¿verdad?, la saturación de diferentes actividades cotidianas o diarias que objetivamente son un cansancio físico, emocional, ¿verdad?, o que la persona realmente va a sentir. Y es porque la mayoría de cuidadores primarios, cuando ustedes hablan con ellos, a las 6, 7 de la noche, ellos están, como diríamos, fumigados, ¿no? Ellos están sumamente exhaustos, están cansados de haber tenido este día y cuando ya son las 6, 7 de la noche, hasta ellos mismos dicen, bueno,
lo que queda es realizar la rutina de la noche, acostar a mi mamá, acostar a mi papá, acostar a mi esposo, esposa y prepararme yo también para poder cenar, realizar actividades pequeñas para mí y ya después irme de un solo a la cama, ¿no? Dentro de la cotidianidad, pues para las personas puede requerir también un esfuerzo. Ahora, en la sobrecarga subjetiva tiene que ver más con esta parte emocional que va a tener también su propia relevancia. ¿Por qué? Porque esta parte subjetiva va a depender de cada persona cuidadora. Como cuidadores, como personas, tenemos nuestras propias diferencias humanas y de personalidad, lo que va a significar que a nivel de reacciones emocionales puede tener una intensidad distinta. Precisamente por eso se puede llegar a considerar como una sobrecarga subjetiva, porque no todas las personas lo vamos a experimentar de la misma manera. Lo que sí podemos llegar a mencionar es que van a haber ciertos sentimientos que van a hacerse presentes en muchos cuidadores primarios, ¿no? Sentimientos que pueden llegar a representar una ambivalencia muy significativa para los cuidadores primarios y que dicho sea de paso va a ser de mucho reto porque acá vamos a experimentar desde el amor, desde también el aumento en el autoestima del cuidador, porque el cuidador se siente bien realizando su tarea de cuidado, se siente valorado por la familia, se siente con un gran valor a sí mismo por realizar esta tarea. También tenemos satisfacción del trabajo realizado, ¿verdad? Esto es también muy importante. Las personas cuidadoras primarias muchas veces se sienten a gusto con lo que han hecho y ellas mismas lo mencionan, dicen, esta semana fue una buena semana, logramos salir con todo, logramos salir con nuestras citas médicas, con nuestras terapias, fue una buena semana, ¿no? Me alcanzó el tiempo, como dicen muchos de ellos, ¿no? También porque se sienten realizados, pero también pueden sentir, como les dije, una ambivalencia de sentimientos. Y acá pueden aparecer sentimientos de enojo, de ira, de furia, ¿no? Muchas veces también hacia el mismo paciente, cuando ellos perciben que el paciente no está colaborando, cuando perciben que el paciente no les hace caso, cuando perciben que el paciente está renuente o está necio y esto hace que la tarea pues para ellos pueda ser más difícil de lo que usualmente puede ser. Justamente en esto pueden sentir mucha culpa cuando sienten que pierden la paciencia, cuando sienten que están perdiendo el control de sus propias emociones y pueden ya empezar a levantar su tono de voz, empiezan a decir palabras de las cuales se arrepienten, asimismo empiezan a ofender o pueden empezar a agredir, ¿verdad? Físicamente o emocionalmente a su familiar en el caso de las esposas, por lo menos en mi caso, yo trabajo mucho con esposas de pacientes. En el caso de ellas, son sentimientos muy, muy fuertes y muy intensos, sobre todo en el tema de la culpa, porque hay momentos en los que ellas siguen teniendo este proceso de duelo entre que el que está enfrente de mí es mi esposo, es la persona con la que yo he hecho equipo durante mucho tiempo, hemos batallado, hemos luchado, hemos sacado a nuestra familia adelante. Hoy como cuidador primaria, yo como persona, no siempre reconozco del todo a mi paciente, no lo reconozco porque es una persona muy distinta a partir de la patología que pueda llegar a tener. Y en este sentido, a veces se pueden llegar a enfadar muchísimo porque piensan que muchas de las conductas que pueden presentar sus pacientes no son por la enfermedad, sino que son por la persona. Es decir, como si intencionalmente el paciente no quisiera colaborar, como si intencionalmente el paciente no les quisiera hacer caso. Y cuando ellas interpretan esto, lamentablemente, pues también ellas generan mucho enojo, mucha ira, y aquí es donde pueden llegar a realizar ciertas acciones que pueden ser de agresión y experimentan con la misma la culpa, ¿verdad? De tuve que haber tenido más paciencia y llegan por lo menos a mi consulta y es, Lick, perdí la paciencia, tuve que haber tenido más paciencia, tuve que haber hecho tal cosa, tuve que haberme salido tal vez de la habitación, tuve que haber hecho los ejercicios de relajación, de respiración, pero en ese momento me sentía y eso lo explican ellas también, me sentía
por ejemplo, tan abrumada, me sentía tan aturdida, me sentía tan sobrecargada de que eran probablemente las 3, 4 de la tarde, una hora de calor excesivo en nuestro país, una hora donde quizás era muy importante para realizar ciertas actividades y ellas sienten en este momento pues la frustración de no hice tales cosas o hice tal cosa de la cual no me enorgullezco, pero lamentablemente sucedió, ¿no? Asimismo, también podemos tener un agotamiento, una condición de ansiedad que siempre va a estar presente. Tenemos mucho miedo. El miedo dentro de los cuidadores primarios va a ser muy, pero muy importante. El miedo a estar perdiendo poco a poco a su familiar, estar enfrentando también cada vez nuevas condiciones, cada vez la necesidad de estar ajustándome dentro de mi tarea de cuido porque los cambios siguen estando presentes. Entonces esto para las cuidadoras primarias puede representar un gran reto, ¿no? Asimismo, vamos experimentando mucho dolor y tristeza porque la persona que está frente a ellas ha dejado de ser la persona que era antes. Y esto en lo personal creo que también es muy, muy importante reconocerlo, muy importante también validar este proceso de duelo que las cuidadoras primarias o cuidadores primarios también van experimentando durante los años que realizan esta tarea, porque los procesos de duelo dentro de los cuidadores pueden llegar a identificarse tres procesos. El primero de ellos va a ser porque el paciente ha dejado de ser el rol o de ejercer este papel activo que podría tener antes, que es un primer proceso de duelo para la persona, ¿verdad? Porque ellos mismos a veces pueden decir, yo ya no reconozco a mi mamá quien podía ser mi mejor amiga, una mujer que me daba muchos consejos, una mujer quien estaba ahí presente para mí cuando yo la necesitaba y hoy pues ya no está ahí, esa mujer que yo miraba antes. Yo sé que físicamente está ahí mi mamá, yo sé que físicamente está ahí quizás mi esposo, pero ellos, lo que ellos hacían pues ya no está ahí. Y para la persona cuidadora, pues esto va a ser también bastante fuerte. Ese es el primer proceso. El segundo es porque obviamente mi estilo de vida ha cambiado radicalmente desde el momento en que empecé a realizar esta tarea de cuidado. Como les dije, la pausa por la cual pasan los cuidadores primarios puede ser muy significativa y pues bueno, tenemos este proceso de duelo de una pérdida de mi propio proyecto de vida. Y el tercero, pues ya es cuando nuestros pacientes han fallecido. Entonces creo que por ahí es muy importante tenerlo muy presente, porque cuando atendemos usualmente a los pacientes que padecen algún trastorno neurocognitivo, pues el abordaje con las familias no siempre se da y es quizás a uno de los grupos poblacionales al que más deberíamos también apostarle el trabajo, sobre todo porque, como les menciono, está todo este círculo de sentimientos y pueden haber muchísimos más que las familias van a estar enfrentando. Bueno, y con esto pues también llegamos a ciertas consecuencias que también van a ser factores de riesgo al momento de poder solicitar ayuda, así como también al momento de poder responder de manera adecuada y asertiva ante su propia tarea de cuidado. Dentro de las consecuencias que usualmente tenemos va a ser la soledad, el aislamiento social, la sobrecarga de trabajo, el deterioro de la salud física y mental y el olvido de sí mismo, ¿no? Son consecuencias generales que puede llegar a tener un cuidador primario o un cuidador, ¿no? Entonces, eso va a ser sumamente importante. Ok. Bueno, y con esto, pues también llegamos a tener cierta ya impacto. Bueno, ya hicimos la desglose de un contexto de un cuidador primario. Y pues bueno, ahora sí entramos en materia de la violencia y el maltrato hacia la persona adulta mayor. Y para eso considera bien tener presente un concepto que creo que ustedes han estado revisando de manera más profunda. Yo ahorita solo lo voy a mencionar ligeramente, que tiene que ver con la Declaración de Toronto 2002, que es una de las primeras declaraciones donde hacemos un acuerdo internacional sobre lo que vamos a considerar como violencia y maltrato hacia la persona adulta mayor y la toma de conciencia en relación a esto, ¿no?
Vamos a entender que el maltrato hacia la persona adulta mayor se va a definir como la acción que puede ser única o repetida o la falta de una respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual pueda producir un daño o angustia a una persona anciana, ¿no? O una persona adulta mayor. Que esta puede ser de varios tipos, tanto físico, psicológico, emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión. Es decir, tenemos una definición bastante amplia que, si ustedes se fijan, tiene características propiamente en su misma definición. Por ejemplo, que puede ser una acción única o repetida, es decir, no es específicamente que puede ser algo sistematizado que pueda darse de manera repetitiva, sino que inclusive hay cuidadores primarios que pueden hacerlo en una sola ocasión. Hay una característica también dentro de esta definición que para mí es muy, pero muy importante y es porque está en medio de una relación que tiene una alta expectativa de confianza entre el cuidador y el paciente. Y es porque el paciente va a reconocer a su cuidador primario como es, como la persona a quien va a acudir durante todos los días, durante toda la semana, durante todo el año. Entonces, esta expectativa de confianza va a estar ahí presente. Y cuestión importante es que esta puede llegarse también a dar, bueno, puede generar daño o angustia en la persona y que puede ser de diferentes tipos. Ok. Y con esto, pues bueno, ¿cómo es entonces que la tarea de cuidado se vuelve un factor de riesgo para las personas adultas mayores? Bueno, hay diferentes factores de riesgo. Dentro de los más importantes vamos a tener los factores de riesgo relacionales. ¿Qué quiere decir? Que se va a encontrar dentro de estos vínculos o afectos, ¿verdad? Que van a tener con sus cuidadores primarios. Y en este caso, pues vamos a tener que en primer lugar, vamos a tener tres factores de riesgo que son los que vamos a desarrollar en esta jornada. El primero de ellos, vamos a entenderlo, que en la categoría se encuentra sobre todo ante el estrés del cuidador y vamos a decirte que hay ciertas evidencias empíricas de las cuales podemos llegar a tener una percepción de estrés y el llamado síndrome de burnout y también el síndrome del cuidador, donde vamos a tener eh, ciertos predictores, ¿verdad? O fuentes que van a estar presentes que pueden llegar a ejercer un cierto maltrato hacia la persona mayor, quien recibe o quien es objeto de esta tarea de cuidado. Y algunas variables que se han ido investigando, como les menciono, esto no es algo concluyente, pero sí se llegó a encontrar en ciertas investigaciones que el 72% de los cuidadores habían realizado un tipo de maltrato hacia la persona a la que estaban cuidando o bajo quien estaba a cargo, ¿no? Esto va a ser muy importante. Tenemos que tener presente que la condición del cuidador o del cuidado que va a realizar la persona ante un paciente puede ser muy determinante y puede ser un factor, dado que dentro de la misma relación que pueden encontrarse, va a haber mucha dependencia de parte del cuidado de la persona, paciente, hacia su cuidador primario. Entonces, esto puede traer consigo eh, que la relación puede llegar a tener eh, un desgaste, puede llegar a tener una fractura o incluso también tener presente que antes de realizar la tarea de cuido, la calidad de la relación probablemente ya estuviera deteriorada. Por ejemplo, y hay esposas que han sido cuidadoras primarias que al momento de estar cuidando a sus esposos, pues dentro de la consulta pueden expresar sus sentimientos y su misma frustración porque previo al diagnóstico, pues como pareja probablemente ya se encontraban en un deterioro relacional. Por ejemplo, estuvieran a punto de divorciarse, estuvieran a punto de separarse, no era una relación donde hubiera afecto, sino que probablemente estaban rodeadas por diferentes condiciones familiares que pudieran implicar pues ya un desgaste. Entonces, cuando vemos esto, cuando ya son ellas cuidadoras primarias, de hecho, muchos de los temores de los pacientes puede ser, es que, no, mire, yo la lastimé mucho y ahora que todavía soy quizás en mi primera etapa de este diagnóstico, yo soy consciente de que necesitamos reparar nuestra relación porque
previo a esto, ¿verdad? Nuestra relación ya estaba muy mal y esto sí, yo sé que va a traer grandes implicaciones en la tarea de cuidado, dado que pueden existir todavía sentimientos de resentimiento, enojo, tristeza, desilusión, ¿no? Entonces ya la relación ya estaba fragmentada. Y precisamente esto va a ser muy importante porque muchas veces les exigimos a los cuidadores primarios más de lo que quizás ellos pudieran dar porque hay aquí una variable de reparación familiar o de reparación de su propia relación familiar que va a tener mucho peso. Y eso creo yo que es importante tenerlo presente porque sí necesitamos trabajar en esa reparación para que los cuidadores primarios puedan estar de una manera más óptima al momento de realizar la tarea de cuidado. A veces estos conflictos no los revelan en un inicio, no los dicen de una sola vez. Realmente es con mucho trabajo de estar acompañándolos continuamente que este tipo de cosas van surgiendo, van saliendo a la luz y vamos también comprendiendo por qué cuando yo le pido al cuidador primario que le tenga más paciencia al paciente, cuando yo le pido que tenga un poco más de tolerancia, explicarle que quizás la actitud o la acción del paciente es debido a su trastorno neurocognitivo y no es con una mala intención. Los cuidadores primarios y ellos no responden siempre como nosotros como profesionales quisiéramos que lo hicieran, sino que muchas veces ellos explican y dicen, no, mire, yo realmente no puedo tenerle paciencia, siempre ha sido así, yo sé que usted me explica que esto es parte de la patología, pero en realidad mi papá o mi esposo siempre han sido así, entonces para mí es muy difícil poder tolerar este tipo de cosas porque ya en el pasado ya nos han pasado diferentes incidentes, entre otras cosas, ¿no? Que es un explicativo que pueden dar los cuidadores primarios o los cuidadores primarios en relación a esto, ¿no? Y como les menciono, no es justificación de cualquier acción de agresión, no, no es ninguna manera, sino simplemente es un factor de riesgo que tiene que estar presente y que nosotros al momento de abordar a las familias debemos también tenerlo para poder hacer un abordaje más integral, un abordaje también con mayor asertividad. Muy bien. En un segundo, en un segundo factor de riesgo, vamos a tener que analizar también la agresividad de las víctimas como factor relacional. Diferentes investigaciones relacionan cómo las personas que presentan demencia han mostrado que los comportamientos agresivos por parte de la persona cuidada, es decir, por ejemplo, en este caso por la persona anciana, pueden actuar como factores desencadenantes de la violencia por parte del cuidador. Esto es importante tenerlo presente porque los cuidadores de las personas mayores que presentan algún episodio agresivo informan que las personas mayores, bueno, han recibido un maltrato o han sido agredidas por estas personas en un porcentaje. Entonces los cuidadores tienden a justificar pues sus propios comportamientos a partir de una defensa o como una forma también de neutralizar la acción agresiva que tenían sus pacientes, ¿no? Como puede ser sujetar a la persona fuerte, empujarla, de repente puede ser hasta encerrarla en la persona, ¿verdad? Es decir, hacerla privada de libertad. Bueno, el uso en sí mismo de las sujeciones, asimismo como otro tipo de situaciones en las cuales el levantar la voz, entre otras cosas, ¿no? Probablemente acá es un factor de riesgo tener presente de que también no es lo mismo cuidar a una persona cuyo temperamento, cuyo carácter sea más dócil, sea más flexible, o sea, una persona más tranquila, a cuidar a una persona que pues presente ciertas características de agresividad que van a implicar de que el cuidador primario tenga pero muchísima paciencia, ¿no? O que sea una persona que pueda estar dentro de un ambiente totalmente controlado en el cual pueda tener o estar rodeado de tranquilidad para que la acción única de agresividad que pueda presentar el paciente no sea algo que le vaya sumando, ¿no? Pero si estamos hablando que un cuidador primario durante el día pueda estar expuesto a diferentes situaciones
de agresividad, desde el tráfico, desde estar pendientes de muchísimas cosas que ya les generan una situación de estrés, pues aquí sí no podemos pedirle mucho al cuidador primario, ¿no? Realmente la reacción que pueda llegar a presentar lamentablemente puede ser la errónea al momento de tratar de defenderse de su paciente. Ujú. Muy bien. Y tercer factor que vamos a tener en tercer lugar, también vamos a tener el tema económico como uno de los factores de riesgo, sobre todo cuando el cuidador primario tiene una dependencia, bueno, más bien, perdón, cuando el paciente tiene una dependencia hacia su cuidador primario. Es decir, cuando el cuidador primario es el que maneja toda la parte financiera, cuando maneja el tema de vivienda, el tema de alimentación, etcétera. Muchas de las falta de denuncias que se hace por parte de las personas adultas mayores es cuando ellas presentan esta condición de dependencia económica hacia sus cuidadores primarios, ¿no? También acá es donde se puede dar mucha violencia patrimonial, mucha violencia también económica. También podemos tener cuidadores primarios que se aprovechan de la patología de las personas para poder obtener cierto nivel de remuneración por parte de otros familiares, ¿verdad? Que puedan compensar de alguna u otra forma en la tarea de cuidado que justifica pues esta solicitud de dinero, ¿no? Acá tenemos que dentro de este factor, perdón, también la víctima, ¿verdad? Vive junto con su cuidador primario, que eso suele pasar también porque, como recordamos, la tarea de cuidado es 24/7 y en la mayoría de los casos las personas adultas mayores viven con sus cuidadores primarios, ¿no? Porque están presentes en todo momento, lo que hace pues que la persona va a requerir siempre o va a depender siempre de su cuidador. Entonces, estos tres factores, como les digo, no son determinantes ni tampoco son causa y efecto, pero sí pueden estar altamente vinculados con la aparición o con el ejercicio de ciertas agresiones hacia las personas adultas mayores que poseen en la mayoría de los casos pues una condición de dependencia física funcional cuando están con un cuidador primario, ¿no? Esto va a ser muy, pero muy importante. Y pues bueno, en ese sentido, eh, tenemos que recordar ahora sí que la tarea de cuidado dentro de todo no solamente es un tema familiar, no solo es un tema de biológico o de ver desde las intervenciones individuales, sino que también tenemos que tener presente que al ser una tarea de cuidado, algo más de índole social, porque la mayoría de las familias pues asume estos roles, obviamente desde lo que pueden, ¿verdad? Y lamentablemente quizás hoy en día estamos presentando nuevos contextos donde muchas personas adultas mayores no tienen de primera mano un cuidador primario que sea familiar porque sus hijos e hijas han emigrado y no están ya en el país, porque hay adultos mayores que no tuvieron hijos ni hijas. Entonces, hay nuevas condiciones que pueden estar vinculadas a este tema, ¿no? Por eso es que todavía hay muchísimo que investigar, muchísimo que podemos hablar sobre esto. Lo que sí podemos decir, y quizás como para ir concluyendo, porque me gustaría también tener un espacio de preguntas, tenemos que tener presente que la experiencia de cuidar involucra una gran responsabilidad y en un enorme esfuerzo que provoca un aumento de carga del cuidador, lo que no logra manejar adecuadamente puede traer repercusiones físicas, mentales, y socioeconómicas y por lo tanto puede llegar a comprometer la vida, la salud y el bienestar tanto del cuidador como de la persona a la que está cuidando. Y esto pues va a traer consigo que a la persona que depende de ellas pues también va a requerir un soporte emocional y un apoyo. Es decir, aquí el soporte emocional, social, no solo es, como les repito, para la persona víctima, que es la persona adulta mayor, sino también para su cuidador primario, que es la persona que está ahí presente
que está realizando la tarea, que tiene su propio contexto donde realiza la tarea y que muchas de las acciones también no necesariamente van a ser con dolo o con mala intención, sino que lamentablemente pueden ser reacciones y que sean reacciones a veces también un tanto, vamos a decir, de agresivas, defensivas, que pueden implicar pues un maltrato hacia la persona adulta mayor. No trato en ningún momento de justificar dichas acciones, sino trato de entender que también el cuidador es también un sujeto de derechos que necesita también de nuestra ayuda y que necesita, por ende, pues todo el abordaje que podamos dar. Bueno, y con esto, pues vamos a dar espacio a preguntas. Muchas gracias, Katia. Realmente es un tema muy apasionante, pero no nos alcanzarían quizás unas 5 horas para hablar realmente de lo que es la enorme responsabilidad de cuidar a una persona con dependencia o en situación de dependencia. Y bueno, queremos en el chat si pueden poner sus preguntas o abrir los micrófonos para preguntas que quieran hacerle, por favor, a la licenciada Katia. Hoy es el momento. Y quizás abro los micrófonos para quien desee tomar la palabra. Y si no, voy a empezar yo con la primera pregunta. Ujú. Katia, en qué momento, o sea, podemos identificar esas microseñales donde el cuidador está vulnerando o maltratando o la relación está caminando hacia una posible situación de abuso? Por ejemplo, eh, esas microsituaciones en las cuales infantilizamos a las personas mayores, esas situaciones en las cuales, por ejemplo, el cuidador eh, desmerita la decisión autonómica de la persona mayor en el caso que la tenga todavía. Por ejemplo, la persona mayor puede expresar que desea ser cambiado, que desea ser bañado, que sus cuidados higiénicos quieren ser de otra forma, y el cuidador no toma en cuenta estas decisiones de la persona mayor Ujú. y por lo tanto la persona mayor se vuelve en una situación de yo me defiendo de ti y tú te defiendes de mí. Habrá señales muy sutiles que nos puedan indicar que la relación va caminando hacia eso. ¿Será posible identificar eso? Sí, por ejemplo, en la consulta, cuando nosotros los tenemos frente a frente, usualmente cuando entra el cuidador y entra usualmente el paciente, ¿cierto? En este tema, por ejemplo, cuando están en la consulta y el cuidador primario es el que empieza solamente el hablar, ¿verdad? Por ejemplo, empieza a hablar, hablar y hablar, y él presenta como en primera persona la condición del paciente, siendo este paciente sin un compromiso cognitivo. Creo que ahí sí es de cuestionarnos como por qué el cuidador primario está tomando o está quitando la palabra, ¿verdad? De la persona que es un paciente. Entonces, es en ese momento donde ya nos tiene que llamar la atención qué pasa acá, ¿no? Es decir, el por qué el cuidador primario está asumiendo totalmente esta responsabilidad y por qué no deja que el paciente sea quien exprese cuál es su condición si no hay un compromiso cognitivo, ¿no? Porque también ahí sé que es complicado, sobre todo cuando trabajamos con personas adultas mayores, el poder identificar cuando hay un compromiso y cuando no hay un compromiso cognitivo. Em, Porque en esta forma, cuando nosotros escuchamos el discurso del cuidador primario, en la mayoría de las veces, justamente, esta infantilización se da de una forma muy sutil, como por ejemplo, que el mismo cuidador trate que el profesional que esté enfrente de él sea quien avale su punto de vista y seamos nosotros también quien regaña al paciente. Por ejemplo, en mi caso, en mi consulta, y es, licenciada, por favor, explíquele a mi mamá que me debe de hacer caso. Explíquele, por favor, que ella debe de tratar de no comer tales alimentos, que debe de salir a hacer ejercicio, pero es que a mí no me hace caso. Cuando a mí me dicen este discurso, es decir, espérame un ratito, ¿no? Estamos ante una persona adulta mayor, una persona que no es un niño, porque cuando hablamos de esta forma, por ejemplo, en mi caso que soy psicóloga, eh, el discurso que el cuidador primario me presenta
pareciera que estamos hablando de un cambio de roles donde el cuidador primario es mamá y papá y el paciente pasa a ser un niño y una niña, ¿no? A quien hay que regañar, a quien hay que hacer modificación de conducta. Cuando nosotros recibimos esto es de tener como esa intuición y ese alto, ¿no? De, espéreme, vamos a ver, señora, ¿verdad? El paciente y ese señora tal o señor tal, ¿verdad? Quiero que usted me dé su opinión sobre lo que su hija o su hijo está presentando, sobre lo que su esposa y su esposo está diciendo, porque en ese momento también nosotros cortamos cualquier tema de infantilización y regresamos la palabra a la persona que es un paciente, porque muchas veces el cuidador puede también tener una percepción errónea sobre lo que puede llegar a pasar. Ujú, Buenas tardes. ujú. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, 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 se escucha. Perfecto. Bien, felicitarla por la ponencia, muy buena, excelente. Yo solo tengo un comentario, Ujú, y es el hecho de que en su ponencia usted ha hablado del cuidador primario, el cuidador secundario, y no desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la familia en el cuidado de la persona adulta mayor. Entonces, el enfoque cuando ya se va desde el punto de vista de derechos y deberes que tienen las personas adultos mayores, muchas veces nuestro desconocimiento como familia es lo que nos hace ver que delegamos dentro del entorno familiar, del grupo familiar, a una persona que va a ser como el cuidador primario. Y le delegamos toda la responsabilidad como que si fuera el único miembro de esa familia que se hace responsable del cuidado de esa persona. Y lastimosamente, el resto de la familia, estoy hablando de la familia integral, y hay diferentes normativas, código civil, código de familia, hay una ley especial del adulto mayor en el cual ya cambia con un enfoque de ver a la persona, al adulto mayor, como el centro de esta ley, pero además con un enfoque de derechos humanos. Y quizás ahí está el meollo, porque el artículo 43 en adelante, hasta el 49, algo así, es que hace ver el entorno de quién es los que deben de cuidar a esta persona, y es el contexto dentro de la familia. Y ahí sí, no es solo hasta el segundo grado, es hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que asumen esa responsabilidad en el cuidado de la persona mayor. Entonces, el punto que quiero llegar es que muchas veces el enfoque que le damos es a ese cuidador. Y muchas veces, como usted muy bien en su ponencia lo ha explicado, que todas las implicaciones sociales, familiares, económicas, patrimoniales que van alrededor, como que si fuera la única persona responsable de este adulto mayor, y el resto de la familia eh, eh, no apoya o no colabora o no contribuye o no se involucra en el cuidado. Y con toda la razón, esta persona que se queda como único responsable primario, entonces él llega a un momento en que ya no tolera, ya no aguanta, y es, como usted me lo explicó, la enfermedad del síndrome del cuidador quemado. Y ahí es donde tiene que hacer mucho ese cuidador de poner los términos de referencia de la responsabilidad que asume, no como único responsable, sino en el cuidado, y el resto de la familia en qué va a contribuir, porque como usted bien lo explicó, ese cuidador él tiene, no sabemos en qué condiciones está dentro del grupo familiar, si es hombre o es mujer, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene familia, él, esposo, esposa, hijos, otras responsabilidades, son más la carga, no peyorativamente, sino más es otra responsabilidad inherente a la función que está desempeñando. Entonces, mi comentario va encaminado en que tenemos que verlo en una forma integral, no como cuidador, sino que como familia, la responsabilidad que asume. Y además, es el hecho de que el resto de la familia, ya sean los hijos, los hermanos, tienen un papel fundamental, no solo desde el punto de vista social, sino económico, en contribuir en la manutención de este adulto mayor, en lo económico, en lo emocional, en lo social, en esparcimiento, en recreación de este adulto mayor. Y ahí es donde viene que muchas veces el resto de la familia se puede ya no solo solicitarle, sino que obligarlo a que contribuya, porque la ley lo faculta. Y están los instrumentos legales para poder deducir responsabilidades
cuando la familia ha habido descuido o abandono de parte del adulto mayor y le estamos vulnerando cualquiera de los 26 derechos que tiene el adulto mayor. Y eso es lo importante, conocerlo y divulgarlo para que el adulto mayor pueda, él o un tercero o cualquier vecino denunciar cuando este adulto mayor ha sufrido cualquier tipo de violencia. Cualquiera de las que ya están reguladas en las diferentes normativas. Eso es lo importante. Y además, no solo es el hecho que ahora ya tenemos un ente rector, que es el CONAIPAN, que vela por los derechos del adulto mayor. Ese es mi comentario, licenciada, y felicitarla por la ponencia que ha tenido. Muchísimas gracias. Y en efecto, como usted bien menciona, las diferentes herramientas y justamente la ley especial tiene a bien retomar esto, ¿verdad? Colocando la responsabilidad tanto a la familia como al Estado, porque también podemos encontrarnos con personas adultas mayores que no van a contar con un núcleo familiar que pueda brindar un apoyo, ¿verdad? Y creo que esto también está en cara de que cada vez más estamos envejeciendo más personas y también vamos teniendo un acervo demográfico en el cual las personas no están teniendo pues hijos e hijas y entonces vamos envejeciendo sin tener específicamente digamos, una generación que pueda efectuar esta tarea. Ahora, me gustó muchísimo lo que usted mencionó y quizás ahí solamente comentarle, quizás, como usted bien dice, la difusión de las herramientas jurídicas va a ser una de las cuestiones que más puede llegar a ser la prevención de la violencia, sobre todo porque muchos adultos mayores que se encuentran en condición de dependencia pueden desconocer sobre la ley y pueden desconocer aún más el mecanismo o la ruta que deben de tomar para poder realizar esta denuncia. Y quizás por ahí es que estamos en un camino todavía, ¿no? A poder facilitar estos mecanismos que puedan hacer más fácil el que una persona pueda denunciar a su cuidador o cuidadores, ¿verdad? Quizás solo para apoyar lo que está Ujú, comentando, es el hecho que ahorita cualquier adulto mayor puede poner su denuncia en la Procuraduría General de la República, haciéndole, demandando a su hijo, en el cual le está solicitando una cuota de alimentos. ujú, Eso ya está regulado en el Código de Familia, o sea, ya no es solo el hijo que demanda al papá, sino que el papá puede demandar al hijo en cuanto a cuota alimenticia. El ujú, 270 el Código de Familia lo avala para que, ujú. ¿cómo se llama? Vean de que sí está cambiando. Y no importa en qué lugar del Del país. no solo del Ujú, país, sino en ujú, el extranjero. En cierto. el Ujú, extranjero se sigue el proceso, ya está regulado, así como cuando el hijo va a demandar al papá, que lo persiguen, no importa dónde esté, también ahora el papá puede demandar al hijo y posibilitar su cuota de alimentos. qué bueno. Ujú. Muchísimas gracias por completar entonces con esa información. Ujú, Bien, solo quiero también remarcar lo siguiente. A pesar que la familia y la ley no, la ley mandata que la familia es quien tiene la responsabilidad en el cuidado y atención de las personas mayores, eh, es muy difícil concretizar o asignar roles de cuidado a cada miembro de la familia, porque muchos estudian, otros trabajan y por lo tanto quiero que les quede claro que cuando hablamos de cuidador primario no es una función que sea seleccionada, no es una ocupación que uno dice, ah, bueno, sí, yo quiero dedicarme al cuidado de mi madre o de mi padre. Es una función asignada por dedo por los demás miembros de la familia que incluso le dicen, bueno, te vamos a reconocer tu trabajo económicamente, pero es simbólico. Entonces, realmente cuando hablamos de cuidadores informales, no hay una, un deseo de hacer esa actividad. Y quiero también decirles muy claramente que las personas mayores que están en una situación de dependencia, es muy difícil que puedan a través de un tercero eh, proteger sus derechos. Es decir, se mencionaba que la persona mayor puede, que un vecino, pero realmente para que un tercero identifique que dentro de la casa o dentro de la comunidad o dentro de la relación entre el receptor del cuidado de la persona que cuida haya una situación de maltrato, a veces es muy delgada esa brecha, es muy delgada esa línea. Incluso, le digo, es muy frecuente las situaciones de abuso
patrimonial por parte de profesionales del sector del cuidado. Entonces, lo que nosotros tenemos desde salud, tenemos que estar con los ojos muy abiertos para identificar dónde se dan estas actuaciones. Por ejemplo, personas mayores que llegan a los servicios hospitalarios, servicios de urgencia, con descuido de su higiene corporal, con úlceras por presión, con una desnutrición muy importante o muy severa, son indicadores muy importantes de maltrato hacia esa persona mayor. Y quiero también, hacían otras preguntas aquí. Dice, ¿cómo se está identificando el maltrato en la adultez mayor y qué se hace al respecto? ¿Cómo asegurar los derechos de las personas adultas mayores sin apoyo de personas cuidadoras? Katia. Quizás, primero, bueno, ¿cómo identificar? Creo que por ahí vamos. Usted acaba de mencionar, creo que parte de la respuesta de esto y es por medio del aspecto físico, el cuidado, higiene, por ejemplo, físicamente, si tienen arruñones, si tienen raspones, si tenemos zonas marcadas de color morado, ¿no? Que pueden significar algún tipo de golpe o etcétera. Y emocionalmente creo que la violencia también se puede identificar por medio de las facciones del rostro, ¿verdad? ¿Qué emoción está presentando la persona? Si de repente tenemos una tristeza muy profunda, un estado de ánimo cabizbajo, habría que darle pues un mayor pensamiento y poderle abordar a la persona qué está pasando, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué se está haciendo? Bueno, creo que hemos avanzado muchísimo desde la aprobación de la ley en 2022. Creo que es una herramienta muy importante. Como les menciono, quizás todavía nos falta camino por recorrer. La ruta de abordaje hacia las condiciones de violencia y maltrato, ahí sí quizás desconozco yo cómo va la elaboración de esta ruta, cómo se está haciendo. Quizás el tema de divulgación es una de las eh, desafíos que tenemos como país, sobre todo de poder difundir cuáles son los números de teléfono que la persona adulta mayor puede llamar y puede localizar a personal que pueda acudir y pueda darle una orientación. Tenemos que tener presente que cuando hablamos de condiciones de dependencia, muchas de las personas adultas mayores no tienen la facilidad para poder salir de casa y dirigirse específicamente a una institución del Estado. Esto en lo personal creo que a veces se nos olvida, es decir, yo sé que están las instituciones del Estado, sé que están todas las instituciones que representan dentro del CONAIPAN, pero quizás nos hace falta tener presente que no todas las personas que están en condición de dependencia física funcional pueden movilizarse con una facilidad para poder llegar a estas instituciones y poder presentar pues alguna denuncia o pedir orientación en sus casos. Así que creo que todavía nos falta un camino por recorrer. Desde la salud, creo que nosotros sí podemos llegar a identificar ciertas cosas cuando los pacientes sobre todo llegan a nuestros consultorios y ahí es donde tenemos que hacer pues la mayor incidencia posible, poder orientar, educar a la persona adulta mayor de qué es lo que nosotros estamos observando, tomarnos el tiempo para poder hablar con ellas o con ellos y ver qué es lo que está pasando en casa. Si nosotros vemos que en ese momento necesitamos una orientación, sobre todo porque tenemos que tener presente que tal vez los 10 o 15 minutos o más tiempo que podamos llegar a tener con esa persona en un trato personal de consulta, pues puede ser el único espacio donde esa persona pueda llegar a tener para poder acceder a un tipo de orientación, ¿verdad? No es que nosotros vamos a dar una orientación legal ni nada, porque no, tal vez no es nuestra profesión, pero sí poder orientarlas sobre qué instituciones están, si hay números de teléfono, muy, pero muy importante esto, para que ellas pues puedan llamar desde sus casas y pedir esta orientación. Creo que hemos avanzado en esto significativamente. El facilitar números de teléfono, por lo menos creo que sí podemos hacer esto. Excelente, muy bien. Y ya casi para finalizar, decir que los indicadores, o sea, lo que usted acaba de decir, licenciada García, es muy clave. Esos breves minutos donde tenemos ese espacio de atención a la emergencia o en hospitalización o de evaluación en la unidad de salud o en la visita comunitaria,
evaluemos bien a la persona mayor, veamos esos indicadores indirectos de maltrato. La persona mayor se encuentra aislada en casa, en una habitación sola, húmeda, sucia, oscura. Por ejemplo, la persona mayor tiene un lenguaje corporal indirecto que denota dolor, o la persona mayor, por ejemplo, es incapaz de comunicarse, pero realmente usted puede ver que sus ojos indican otra cosa. Y creo que es muy importante que nosotros nos atrevamos siempre poco más allá. La vida nos da experiencias muy dolorosas, muy duras, en las cuales el hecho de no realizar el examen físico en las personas mayores, que para nosotros desde la parte de salud es obligatorio, nos puede alertar incluso de situaciones de abuso sexual en personas mayores, sobre todo en mujeres mayores que viven solas o que tienen otras condiciones de hijos o hijas en situación de discapacidad intelectual. Entonces creo que las personas mayores, sin ese enfoque asistencialista y paternalista del Estado, siempre tenemos que todos hacer una red de cuidados hacia ellos, pero también ocuparnos de los cuidadores. Por eso nosotros desde Salud, desde la Unidad de Atención Integral, estamos en un esfuerzo divulgando la ley especial para la protección de los derechos, la norma técnica de atención a la persona adulta mayor, y estamos también realizando un trabajo en paralelo con los hogares de atención a personas adultas mayores. Y creo que, pues bueno, vamos dando pasos. Quisiéramos también tener otro tipo de instrumentos que pudieran alertarnos tempranamente de estas situaciones, pero recuerden que la violencia hacia la persona mayor es igual que cualquier tipo de violencia. Se da en privado, se da en silencio, ¿sí? Y se da lejos del ojo que puede identificar que hay una relación de abuso. Por eso es muy importante que conozcamos cuáles son los derechos de la persona adulta mayor. Y pues hay un comentario aquí que quiero leer. La empatía del personal de salud con las personas adultas mayores es clave y un deber humano, un valor, una ética. Estos espacios es tan importante, por supuesto. Zulema, muchas gracias. Ese es el objetivo de estos espacios, humanizar la atención desde un enfoque de derechos humanos, pero sobre todo con lo que la ciencia nos respalda, ¿verdad? Katia, muchísimas gracias. No sé si quiere hacer un comentario final y cerrar. Siempre agradecerle de verdad su participación y pues ese vasto conocimiento que tiene. No, muchísimas gracias. Gracias también por este espacio. Sé que es un corto tiempo y como usted bien lo mencionó, hay muchísimo que abordar, muchísimo que investigar. Recordarles nada más que tal vez el sumario a lo que usted bien mencionaba sobre cómo se da la violencia, tenemos que recordar también que es un grupo en condición de vulnerabilidad, sobre todo entre más grandes sean las personas mayores, pues hay más riesgo de poder tener mayor condición de vulnerabilidad, sobre todo por el tema de dependencia físico-funcional. La vejez es la etapa más larga de la vida. Sabemos que empieza a los 60 años, pero sabemos también que termina hasta que Dios nos permita tener vida, que puede llegar a ser 100 años. Y por ende no va a ser lo mismo trabajar con una persona de 60 que de 70, 80, 90 y 100 años. Sí. Pues nada, Así. gracias. Muchísimas gracias y antes de finalizar decirles que recuerden que no debemos normalizar comportamientos y actuaciones con las personas mayores. Cuando ustedes vayan por la calle, cuando ustedes estén en privado o estén en reuniones sociales, estén en el mercado, estén en el súper, estén en los almacenes, observen las relaciones de los familiares o de las personas que van con personas mayores, sobre todo que tienen algún grado de dependencia. Cómo se normaliza hablarle, gritarle a la persona mayor, regañarle. Y por ahí quiero dejarles pudiéramos decirlo como este pensamiento. No me regañes más, porque de regaños he tenido suficiente. Así que bueno, un abrazo para todos y muchas gracias por la labor que hacen y nos vemos hasta la próxima. Gracias. La próxima, cuídense.